Porque aquí se habla claro, se escucha a la gente y se dicen las cosas como son. Sin rodeos. Él está hoy con una camisa manga larga, floreada. Creo que hay una competencia entre él y Moisés Salcé de cuál es el que viste mejor, el que tiene mejor flow aquí en Sin Rodeos. Estoy cayendo atrás, Moisés. Recibimos con un fuerte aplauso a Gilbert Guzmán. Gracias. Esto está como encendido hoy. Esto está bueno, está picante. Está encendido. Ustedes hoy están picantes. Fuerte esta vaina. Muy fuerte. Son las 4:25. Esto es Sin Rodeos, señores. No sé cuál será la marca de Moisés, pero este es Calvin Klein. Qué fino. Ay, que no sabe cuál es esta marca. Esta es Dolce Gabbana. Ven, que están en competencia. Si ustedes, Dolce me están en escucha, competencia. si Dolce me escucha, me demanda. Para Gilbert. No, señores, lo importante no es la marca, lo importante es la percha. Dolce Gabbana, si lo escucha, Aquí lo hay percha. Y demanda. aquí también. No, Ese Gilbert. de Chinatown. Señores, si a eso vamos, hay Oye, muchas Carolina, figuras, hay muchas figuras del medio que viven usando marcas, pero se le ve fake. Entonces Exacto. no tiene que ver con eso. Al final es la percha, la elegancia que tiene Don Gilbert, nuestro gracias. periodista, y Sí. este que está aquí, que todo El es flow del difícil. moreno. Y lo mío que es difícil que se vea bien, porque tú como quiera me critica. Así es. Gilbert, veo una tiradera Yo veo como entre el senador del hay- Distrito Hay como Capital, una bola de cristal que mi tú ves. querido Omar Fernández, y también el ministro de Educación. Omar publicó Sí. este video, lo quiero poner para En que el la día gente de hoy. escuche. Voy a revelar una lamentable situación del tema haitiano que muchos desconocen. Las aulas dominicanas pasaron de tener un haitiano por cada 100 estudiantes dominicanos a uno por cada 3 estudiantes. Y eso ocurrió en tan solo 17 años. Ese número en sí mismo es una alarma, porque significa que los estudiantes haitianos pasaron de algo más de 25,000 al inicio del año escolar en 2007 a más de 205,000 estudiantes en 2025. Un aumento de 716%, que si fuera economía sería maravilloso, pero estamos hablando de migración y mucha de ella ilegal. Bueno, ahí está Omar. Quiero ponerte también lo que le Lo que dijo contesta el el ministro, ministro sí. de Educación. Lamentamos que el senador se preste a declaraciones alegres e infundadas. Creo que ha ido muy bien en el desarrollo de su carrera, pero recomendamos que no entre en tremendismos porque las realidades son necias y chocan. Cifras que confirman la presencia de más de 205,000 estudiantes haitianos en nuestras aulas no son ni estimaciones, ni opiniones, ni inventos, ni cálculos particulares. Son cifras oficiales del propio Ministerio de Educación correspondientes al periodo 2024-2025. Ahí está Gilbert. Bueno, es una especie de enfrentamiento entre el funcionario que tiene que ver con la cartera educativa, que es el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, y el senador por el Distrito Nacional. Este tema lleva a una discusión profunda e importante en este momento, porque la República Dominicana quizás no sabía la cantidad de niños haitianos que tiene la República Dominicana en este momento. 205,000 estudiantes haitianos. Alarmante. Yo pensé que eran más, de 205,000, pero el Ministerio de Educación tiene la oportunidad en este momento de decirle al país, realmente a través de datos, porque los datos dados por el senador por el Distrito Nacional son datos que tiene el Ministerio de Educación en su página. 205,000. Entonces, esto lleva a que este debate sea un debate en el que participe la sociedad dominicana, en que el ministro de Educación le diga esto es lo que hay en materia de estudiantes en los grados diferentes que tiene la educación nacional. Ahora, no es un tema de discusión de que se enfrente el senador por el Distrito Nacional, preocupado por lo que está ocurriendo, pero que tampoco haya una respuesta fuera de lo común del Ministerio de Educación, sino que haya una comparación de números reales para que el país sepa lo que está ocurriendo con ese dato, que es para mucha gente alarmante. Yo pensé que eran más, porque nosotros tenemos aquí casi más de 3 millones de dominicanos indocumentados en República Dominicana. Pero lo más probable es que sean más. Es probable que sean más. Y que no lo registren el número real. Ahora, lo que queda ahora es que el ministro de Educación se siente con su equipo, busquen los números reales
Y si son menos, le presente al país el número. Si son más de 205,000, el país también tiene que saberlo. En materia de educación, eso tiene obligatoriamente el ministerio que dar el dato oficial. Pero Gilbert, y que no haya tiempo para especulaciones. Esos estudiantes, supongo yo que si están inscritos es porque están regularizados, ¿verdad? No. Es que el número no necesariamente. No, porque Aquí yo ¿Se tengo- escriben así? Sí, No, no porque necesariamente. es un derecho universal a la educación y que le tienen que sí o sí dar el espacio. No, me refiero siendo ilegal, Sí. normal. Como Sí. los dominicanos de Estados Unidos. Mira, Sí, aquí Sí, tengo la tabla. Tiene el derecho que a ir a la escuela. La tabla Tiene que derecho. publicó Omar Fernández en sus videos en redes Sí. sociales dice que en el sector público 164,070, en el privado 40,620, Sí, más o semioficial 676 para un total de 205,369. La mayoría de haitianos están ocupando sillas en las escuelas sin pagar y no es en un colegio privado. La mayoría de haitianos aquí no están en colegio privado. En Son escuela pocos los que pública, en escuelas claro, públicas son claro. los pocos haitianos que haitianos ricos. Es la realidad. Aquí Haití hay muchos tiene gente haitianos rica ricos. Muchos que, haitianos que ricos. están Claro. estudiando en colegios privados, ellos pagando La UAS su está- colegiatoria. la UAS está llena Pero de la, haitianos. pero la mayoría no. Mira, con relación a eso, yo visito mucho la línea noroeste porque tengo familia allá. Y en una ocasión yo visité una escuela pública y de un aula de unos 30 niños había más de 15 haitianos. Imagínate tú. Y en otra escuela pública también visité y era todavía peor. Eran más de 20. Dependiendo del grado, asimismo se van ellos agrupando distintos grados. Entonces, yo pienso que Omar ha hecho algo válido, poner sobre la mesa un tema que no se toca, que no se menciona, pero es una realidad patente, una realidad que la gente puede verificar cuando visita los centros educativos. No sé por qué huir a no decirlo, por Exacto. qué no mencionarlo, porque si es así, primero, Gilbert aquí lo ha mencionado que es un derecho universal. Claro que sí, O lo sea, dice la Constitución. Y lo de dice la República. Constitución, o sea, Sí. lo que aquí hay que determinar es que esas familias de donde vienen esos niños, adolescentes, en qué estatus y cómo llegaron a República Dominicana, porque aquí supuestamente, lo digo, porque estamos evitando el nuevo código ya está en vigencia, aquí hay un negocio fuerte con la entrada de esos haitianos en la frontera. Aquí, aunque antes han querido hacer unos mecanismos para controlar esa área, aquí sacan 10 y entran 70. Es un peaje también. Todavía que hay carros, que el famoso chiste del que el carro se mete en 20. Es así. Eso es así. Es una realidad. Es una realidad. Esos retenes, que muchas veces es un peaje para tú decirle, hey, no me revise. Señora, aquí hay un negocio con eso. Entonces, Omar, sigue mostrando, sigue publicando, sigue colocando sobre la mesa este tipo de realidades. Porque no sé cuál es el fin detrás de de la institución, del Ministerio de Educación, ocultar o no querer hablar de eso. Gilbert. Y que está y muy es- divorciado evidentemente del discurso de nuestro primer mandatario, que siempre ha apuntado a la dirección de que somos un país y una nación completamente soberana. Señores, una realidad existente, latente, nuestro talón de Aquiles, y no hay ni medidas de control ni medidas que puedan supervisar a nivel, no solamente de centros educativos, que me da pena, porque estamos hablando de niños, pero también en las clínicas y en los hospitales y en los centros médicos Claro. de este país. Y Exactamente. el problema no es que reciban educación, es un derecho universal, Claro. perfecto. Y no tenemos xenofobia porque yo no sufro de xenofobia. Ahora bien, cuando se le quita el derecho de educarse al dominicano, al de aquí, al nacido de aquí, Hay para problema. darle entonces esa oportunidad a uno de afuera, ahí es que está el problema. Aquí hablábamos el otro día de una cifra de que ya iban a empezar las clases, el regreso al nuevo año escolar, y habían todavía muchos dominicanos que no estaban inscritos, que no tenían su cupo en los colegios 9,000, públicos. dice el Imagínate ministerio. tú. Entonces a los haitianos sí, ahí es que está el problema. Una cifra preocupante, o sea, que se queden niños de nuestro país sin poderse matricular. Pero- Exactamente. y en Indignante. y en esos grupitos, entonces ahí vamos con lo que está ocurriendo en los planteles, en ese grupito de haitianos, ¿qué hablan ellos? Creol. Creol. Aquí hay una ignorancia. Aquí deberíamos todos dominar el creol, porque debemos entender
el país, espérate, República Dominicana tiene que tener conocimientos básicos nos del va a unir creol. como nación. No, como ¿para qué? Yo no cultura. tengo que saber. No, ¿Pa' qué? ahí vamos con el tema de debate que para mí Porque sí, el italiano, sí el francés, sí el debemos inglés, tener no. el dominio de... Yo estoy de acuerdo con ¿Por qué? Moisés. Y Claro, voy, yo y voy a también. exponer Estoy de mi acuerdo. punto. Yo Que se adapten no, vamos ellos. a ver haitianos, no, No. vamos a Pero dividir dejen como que él cultura. ponga a Moisés para ver. Mira, porque lo que estoy él- de acuerdo. tenemos muchos lazos que nos unen, así no querramos, con Haití a nivel comercial, a nivel de país, a nivel porque es nuestro vecino. Es verdad. Y aquí muchas veces pueden estar haciendo ahí frente a nosotros una junta, un grupo en contra de la nación. Entonces así como bobolones. Y no sabemos lo que están diciendo. ya, Pero- Entonces, a nivel de República Dominicana, no es que nosotros tengamos que hablarlo como idioma oficial, pero sí dominar Sí. básico. ¿Por qué? En esas escuelas están creciendo esos niños. Totalmente y esos de acuerdo, niños, Gabriel, y esos Cojan pa' su lado. niños Eso es así. tengo entendido en Haití que les enseñan desde siempre que esta parte de la isla le pertenece a ellos. Entonces, nosotros así pasan los años más haitianos. Y va a llegar el punto en que ellos, frente a nosotros, van a armar todo y nosotros vamos a quedar. ¿Y qué fue lo que dijeron? Que lo están armando ya, señores. Yo veo eso como, o sea, es una decisión, un gusto personal de cada quien, porque por ejemplo, si yo El aprender creol. pero de qué me sirve a mí, por ejemplo, hablar portugués si yo ni siquiera voy a pisar Brasil, por ejemplo? Pero tú no haces No, frontera con eso Brasil. no diga Ok, eso. pero Claro. en ese caso, sí, algunas instituciones, autoridades, entidades, líderes, ellos sí deberían aprender ese idioma como sí o sí, como clave, pero ya uno como ciudadano yo creo que es una decisión particular de cada quien. Ahora, yo tengo una pregunta, Gilbert. ¿Qué representa ese número de... 205,000. Sí, pero ¿qué representa para la sociedad dominicana todo eso y cómo puede haber como un filtro? Porque me imagino, o sea, ¿cómo es ese filtro de esos estudiantes que entran a las escuelas? ¿Ellos determinan la nacionalidad antes de o cómo se llega a ese punto de tener tantos estudiantes haitianos y que se queden muchos fuera dominicanos? Buena pregunta. Si tú has ido a Pedernales, Sí, muy lindo. ¿te has dado cuenta? Bueno, vaya a las Águilas. ¿Te has dado cuenta que, no sé si aparte de Yo Nicole, he algunos de ido, ustedes han yo he ido a ido, Pedernales? claro No, que voy a sí. tener ¿O han ido a Dajabón? Sí. ¿O a la No. frontera con Jimaní? Sí. Yo no. Bueno, ustedes ven en Pedernales principalmente, la frontera la divide una palizada de alambre. Es así. No relaja. Entonces, claro, así mismo, todo el que ha ido a Pues la Pedernales lo gente sabe. puede pasar. Tú estás en Bahía de las Águilas, Claro. en un hotel que siempre me recibe, Eco del Mar, saludos, Bellísimo. y tú pones el wifi y te Sí. sale el wifi de Sí, Haití. De Haití, sí. claro. Mira. De lo cerca Claro. que está, claro. De donde está la parte de aduana de Voy a ir. Pedernales, de ahí tú te paras y ves Haití ahí mismo. Sí, 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 Oscuro, sí, sí, esa zona ahí. Yo nunca he ido a Haití, pero a mí me No. encantan los haitianos. ¿Te gustan los prietos? Me encanta Ok. la cultura, sí. Ok. ¿Y cómo es la cultura Pero de deja que me Haití, responda. Ana? Las personas haitianas me encantan porque han sido buenas conmigo, por lo particular. Ok, muy bien, muy bien. Los haitianos son buenos, la mayoría. La cultura, cocinan bueno. Son hablan buenos la criollo. mayoría. Tienen problemas porque son pobres. Si Pero hubieran sido blancos, ustedes quisieran hablar el idioma de ellos. No creo que sea En su por mayoría. racismo. No, yo no No es tengo un Eso tema nada no es contra de un ellos. tema de Creo que no. racismo, eso es un tema histórico Entonces, sí. de la Tienes parte razón. nuestra, de la parte de ellos, Tenemos un problema histórico. de patriotismo. Pero te digo, con la pregunta que hace Nicole, es que, y quise hacer ese introito, por la parte de la facilidad que ustedes ven con la frontera de Pedernales con República Dominicana, esa es la facilidad que tienen las familias haitianas para pasar por las otras zonas que componen la línea fronteriza de República Dominicana, que dicen las Fuerzas Armadas que está controlado todo y es mentira. Óyeme, es mentira porque aquí a diario tú ves camiones, jipetas llenos de haitianos que lo están sacando a diario, que vienen de Haití hacia República Dominicana. Ahí vienen paquetes de niños, paquetes de niños. Y esos niños se quedan aquí en territorio nacional. Obviamente, después que el gobierno dominicano tiene esos niños en territorio nacional, no puede. Claro. Tiene obligatoriamente que asistirlo. Y en materia educativa, aquí hay convenios hechos. Entonces, ¿qué dice la Constitución Dominicana? La educación es un derecho universal. Usted no se lo puede negar absolutamente a nadie. Ese es el problema que tenemos nosotros. Y estamos hablando de educación, pero en sentido general, Y la salud. ese flujo Y migratorio la salud. hay que La salud también, regularlo. claro, educación y salud. Ujú. Los hospitales. Seguimos entonces con otro punto. Hablando de la salud, ¿qué tenemos? ¿Qué está aconteciendo en el país? Que hay Sobre un temita. todo con ese tema de la salud. El gobierno dominicano, el año pasado, este año,
dio a conocer unas 15 medidas. ¿Recuerdan con el tema de las huelgas, las protestas en contra de los haitianos allá en la zona del este? Bueno, una de las medidas fue evitar que las maternidades haitianas se convirtieran en paritorios haitianos. Bueno, una medida que ha dado un poco de resultado porque no se escucha bastante eso. Entonces, ¿qué pasa ahora? En el día de ayer, el periódico Hoy da a conocer un trabajo de profundidad de investigación que se hizo en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Y a qué se debe esto? 30 neonatos, 30 niños muertos. ¿Por qué? Un patógeno que se ha descubierto, una bacteria, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que se llama Pseudonoma, que penetra al niño, en la debilidad del niño al nacer, no tiene la protección para evitar una bacteria de tanta fortaleza. Entonces, 30 neonatos. En julio y agosto. Murieron entre julio y agosto. Ahora hay 30 muertos. Dios mío. Pero hay 12 que están infectados también. Wow. ¿Ustedes recuerdan? Entonces, ¿qué pasó en el año 2023? En la maternidad San Lorenzo de los Minas. 34 niños también recién nacidos por una bacteria que se encontró en el hospital San Lorenzo de los Minas. Pero ¿qué ocurrió en uno de los gobiernos de Danilo Medina? Que cancelaron el ministro de Educación, del ministro de Salud Pública, cuando 11 niños murieron en la Angelita, ¿recuerdan? Sí, claro. O sea, que es una constante que tenemos en los hospitales del país por el descuido de la higienización, de la limpieza y de enfrentar este tipo de problemas. ¿Qué pasa? Ahí solamente mueren niños pobres. 30 niños pobres murieron ahí, porque los ricos no van a los hospitales de este país a llevar a sus mujeres a parir. Vienen, ahí van los pobres y van, ¿quién? Las mujeres haitianas a dar a luz, que tienen obligatoriamente que ir a los hospitales públicos y con mafia que hay ahí adentro, la pasan y dan a luz. ¿Qué pasa entonces? El presupuesto nacional en materia de salud pública se incrementa y ahí tenemos la misma carga que en el Ministerio de Educación. O sea, aquí hay un tema con la autoridad en República Dominicana que no está poniendo el ojo realmente a lo que está ocurriendo en las escuelas y en los hospitales, sobre todo con ese tema de los indocumentados. Aquí hay un tema con todo, y todos temas neurálgicos, y todos temas que nos competen. Señores, la salud, el sector educación, el sector de migración, o sea, ¿qué es lo que está pasando? No hay autoridad, Mili. No, en la policía no también. Hay autoridad. Entonces son recurrentes los casos. ¿Cómo es posible? No ¿Se ha hay pronunciado el ministro de Salud en ese sentido? Hasta ahora el Ministerio de Salud Pública no ha dado una posición oficial sobre ese tema. Se espera que el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Educación se pronuncien sobre esto, porque esto, miren, a cualquier ministro de Salud Pública se lo lleva. 30 Son 30 niños, señores, pero ¿dónde está el protocolo? ¿Dónde está la higiene? Son ¿Dónde 30 está la rueda niños de prensa? pobres que murieron ahí. Yo quiero que llegue el punto que en nuestro país los ricos, los pobres, puedan hacer uso de las estructuras públicas, del sistema público, en el transporte, en la educación, en la salud, como ocurre en otras naciones. El que ha tenido la oportunidad de viajar en Estados Unidos, tú no puedes diferenciar lo que de una clínica a un hospital público, porque la limpieza, la calidad de servicios, muchas veces, en muchos casos, es superior en lo público que privado. Correcto. Aquí es todo lo contrario. Aquí se percibe desde la entrada la suciedad, los malos olores, el descuido, la falta de gerencia, el desorden de muchos de los servicios públicos. Y estoy hablando en general, tanto en transporte, tanto como en educación, como en salud, en sentido general. Y con los millones de presupuesto, porque no es tampoco por falta de presupuesto, es falta de gerencia, falta de voluntad, porque con poco se puede hacer mucho cuando se quiere. Y el sistema penitenciario dice: apártate, dio libre a uno de caer preso. Eso da pena. No, ¿y dónde están grima. entonces? Eso es asqueante. Las campañas de higienización,
No, mi amor, no hay nada. De salud pública, No, que sí, sí ha habido. deberían recorrer cada hospital del país y cada cierto tiempo. ¿Por qué es que no hay una regularización, no hay una supervisión Yo creo que de qué es lo que esa- está pasando en esos hospitales? En esa área sí hay un poco de carencia, pero yo investigando, en la parte positiva, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tuvo 0 casos de dengue. O sea, sí sé Sí, que en el una año parte, pasado sí. claro, es bueno también resaltar eso positivo. Sé que hay debilidades todavía, no estoy defendiendo a nadie por si acaso, pero también resaltar lo bueno que hubieron 0 casos de dengue. Es que aquí hubo un tiempo que aquí murieron muchísimas personas por dengue y Sí. ya hay 0 casos. Hay buenas campañas de concienciación en ese sentido, hay que dársela. Problema principal del tema de los hospitales, Moisés, y todos los que están escuchando el programa, una modalidad nueva en este gobierno. Aquí hay diputados de municipios y de provincias que son los que ordenan los nombramientos en los hospitales de sus compañeritos. Ya. Entonces, un compañerito que sea nombrado en un hospital, por ejemplo, que no tenga el conocimiento de cómo se maneja X o Y área de un hospital, evidentemente que no va a hacer el trabajo y muchos de ellos lo usan como botella. Eso es así, Gilbert, gracias. Bye, bye. Nos vemos el lunes. Vamos a hacer una pequeñita pausa comercial. En breve regresamos con Farándula. Porque aquí se habla claro, se escucha a la gente y se dicen las cosas como son. Sin rodeos.